es casi seguro de que en este momento Cristo estuviera hablando en arameo o de que estas palabras fueran pronunciadas en arameo. Por lo tanto, eh, lo que Cristo está diciendo puede tomarse como un equivalente al término Elohim en arameo, solamente que en su forma hablada. Eh, se entiende que hay una cita del Salmo 20, que Cristo está citando literalmente el Salmo 22. Así que si quieren ver las palabras que se usan por Cristo en la cruz, usted puede irse a la transliteración de la Biblia hebrea en el Salmo 22 y va a encontrar ahí el término equivalente que muy posiblemente citó Cristo. Pero no es sino una forma de Elohim o Elión o él, que eran las palabras que se usaban en la literatura escrita. Este es solamente una variación, pero que se usan particularmente para hablar. Creo que en la traducción griega de Marcos se usa el término Eloi, Eloi, eh, que es la que usa Marcos, creo que trayendo la traducción al hebreo, del arameo, perdón. Poco más puedo recordar de eso, pero te recomiendo, Don Ali, que puedas comparar la traducción hebrea del Salmo 22, porque lo que se dice es que se está citando este salmo desde Cristo en la cruz. Bueno, tenemos que avanzar. Permítame que mire aquí que... Okay. Avancemos entonces un poco, hermanos, con el punto o el tema de los atributos divinos. Y quiero comenzar con una cita de Lois Berkhoff acerca de la forma en que debe ser entendido el término atributo, porque ahí la diatriba o el problema a nivel académico de que si es posible hablar de atributos de Dios, es decir, que si nosotros realmente podemos atribuirle algo a Dios. Bueno, realmente nosotros no podemos atribuirle nada a Dios. Ahora, si entendemos a qué nos referimos como atributo, entendemos que estamos hablando de las características que se nos revelan en las escrituras acerca de Dios. En este sentido, Lloyd Berkhoff dice, es del todo evidente que el ser de Dios no admite definición alguna. Para definir a Dios, lógicamente tendríamos que comenzar por buscar un elevado concepto bajo el cual Dios pudiera coordinarse con otros conceptos. Luego señalar las características que fueran aplicables únicamente a Dios. Semejante definición genético-sintética no puede darse de Dios, puesto que Dios no es una de varias especies de dioses que pueda reducirse a un simple género. Lo que resulta más posible es una definición analítica descriptiva. Tal definición consiste en enumerar las características de una persona o cosa, pero deja sin explicar la esencia misma del ser. Una definición de esta clase no puede ser completa sino parcial, puesto que es imposible dar una descripción exhaustiva y positiva acerca del ser de Dios. Consistiría entonces en presentar una lista de todos los atributos conocidos de Dios, y esto es en gran parte solo de carácter negativo, explica Berkhoff. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, que solamente podemos tener un conocimiento de Dios
acerca de lo que Él nos ha revelado de sí mismo. Y eso ya lo hemos dicho. Y lo otro que también debo afirmar en cuanto a cuando estudiamos los atributos es que sencillamente estamos pensando de Dios en cuanto a su revelación en términos que nosotros humanamente podemos comprender. Permítanme hacer una cita personal. Es decir, que el entendimiento que tenemos de Dios siempre va a ser antropomórfico. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que el entendimiento que tenemos de Dios siempre va a estar limitado por nuestra capacidad humana. La descripción escritural, la revelación especial que tenemos de Dios está puesta en lenguaje humano de tal manera de que sea accesible a nosotros. Pero entonces queremos usar un lenguaje limitado para expresar el ser infinito de Dios. ¿Entienden ustedes el conflicto? Es decir, que como tenemos limitaciones en nuestro conocimiento, como dice Berkov, lo que podemos tener es un entendimiento parcial. Él agrega más adelante que no podemos tener un conocimiento literal de los atributos de Dios, y eso fue discutido extensamente por Tomás de Aquino en la parte 1 de su Suma Teológica. Arguye en su Suma contra los gentiles que no se afirma nada inequívocamente de Dios y de otras cosas en su capítulo 33, y que todos los términos aplicados a Dios y a las criaturas esencialmente no son propios o inequívocos. Entonces, con esto quiero decir que es una tarea complicada que nosotros podamos tener una definición exhaustiva de Dios en términos humanos. Así que, aunque como ya lo hemos dicho, Dios puede ser conocido o Dios es conocible, es al mismo tiempo incomprensible. Para que avancemos entonces un poco en este sentido, yo quiero que veamos entonces lo que las confesiones de fe histórica hicieron en su afán por dar una expresión de lo que nosotros entendemos acerca del ser de Dios y cómo podemos entenderlo y cómo podemos definirlo. Entonces vamos a hacer mención de las principales confesiones históricas protestantes acerca de la realidad de Dios en la Biblia, y tratando de presentarnos o mostrarnos quién es Él. Y hagámoslo en primer lugar en un orden cronológico. El credo de los apóstoles, que se data del 2015 después de Cristo, dice: creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, el credo apostólico nos presenta a Dios como el creador de todo cuanto existe. El credo niceno-constantinopolitano del 325 y luego el 381 dice: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. El credo de Atanasio dice que adoramos a un solo Dios, en Trinidad y en Trinidad, en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. La Confesión de Habsburgo de 1530 dice: Dios, nuestras iglesias enseñan en perfecta unanimidad la doctrina proclamada por el Concilio de Nicea, a saber, que hay un solo ser divino que llamamos y que es realmente Dios. Asimismo, que hay tres personas igualmente poderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Todos los tres, un solo ser divino, eterno, indivisible, infinito, todopoderoso, infinitamente sabio, bueno, creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Por el término de persona, no designamos una parte ni una cualidad inherente a un ser, sino lo que subsiste por sí mismo. Es así que los padres de la iglesia han entendido este término. Concerniente a los artículos de la majestad divina, dice la Confesión Escocesa de 1560, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas en una sola esencia y naturaleza divinas, son un solo Dios que ha creado los cielos y la tierra. Que el Padre de nadie es nacido, el Hijo es nacido del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Que se hizo hombre, el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo. Confesamos y reconocemos a un solo Dios, a quien solo debemos allegarnos, a quien solo debemos servir, a quien solo debemos adorar y en quien solo debemos confiar, un Dios quien es eterno, infinito, inconmensurable, incomprendible, omnipotente, invisible, uno en sustancia y sin embargo distinto en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por quien confesamos y creemos haber sido creadas todas las cosas, el cielo y la tierra, visibles e invisibles, para conservar su esencia y para ser gobernadas y guiadas por su inescrutable providencia para aquellos fines en que su eterna sabiduría, bondad y justicia les ha señalado y para la manifestación de su propia gloria. La Confesión belga de 1561 dice: todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual, único y simple, al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. Los 39 artículos de la Iglesia Anglicana de 1562 afirman en su artículo 1 que solo hay un Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpos, miembros o pasiones, con un poder, sabiduría y bondad infinitas, el hacedor y preservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y en unión con esta divinidad hay tres personas, en una sola sustancia, poder y eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Confesión de Westminster de 1647 afirma: solo hay un Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin miembro, sin pasiones, incambiable, inconmensurable, eterno, incomprensible, todopoderoso, sumamente sabio, sumamente santo, sumamente libre, absoluto hasta lo sumo, quien hace todas las cosas de acuerdo con el consejo de su propia incambiable y justísima voluntad y para su propia gloria, sumamente amoroso. Y la declaración definitiva de la Confesión de Londres de 1689, en su capítulo 2, párrafo 1, dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único y vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo
y es de él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Si lo notan, hermanos, estos son esfuerzos de nuestros antecesores creyentes por definir en algún sentido al ser de Dios, intentando de la mejor manera humanamente posible hablando, dar una definición y un entendimiento del ser de Dios que abarque la revelación que tenemos en las Escrituras. Así que cuando entonces pensamos en el ser de Dios de manera humana, entendemos que la única definición posible que tenemos acerca del ser de Dios es definirle a partir de lo que nosotros hemos denominado sus atributos. Es decir, que en última, el ser de Dios queda definido para nosotros en las Escrituras a través de la suma de todos sus atributos. Como dijera el doctor Kirle, debemos entender que cada uno de los atributos que le pertenece a Dios le pertenece de manera absoluta, de tal forma de que Dios no es más amoroso que justo y no es más justo que amoroso, sino que es perfectamente justo y perfectamente amoroso. Uno de los errores que se comete cuando se intenta comprender el ser de Dios es que se pone un énfasis equivocado en alguno de sus atributos. Muchos en la actualidad quieren poner el amor de Dios por encima de su justicia. Y no es posible poner el amor de Dios por encima de su justicia, así como tampoco es posible poner su justicia por encima de su amor. Sino que ambas características o ambos atributos pertenecen perfectamente al ser de Dios. Así que en cuanto a los atributos de Dios, se usan varias formas para comprenderlos y para clasificarlos. La que más me gusta a mí es la de atributos incomunicables y atributos comunicables. Por ejemplo, un atributo incomunicable del ser de Dios es su omnipresencia. Dios está en todos lados. Ahora, Dios está en todos lados, pero eso no es un atributo que Dios ha podido comunicar a sus criaturas. Pero también un atributo de Dios es el amor que se ha sido comunicado a su creación. De manera pedagógica, yo creo que Wayne Grudem hace una de las mejores clasificaciones que existe. Él clasifica en una serie de subdivisiones, y la primera es atributos que describen el ser de Dios. Y entre los atributos que describen el ser de Dios, Grudem menciona su espiritualidad y su invisibilidad. Luego de eso, Grudem menciona atributos mentales y él habla de su conocimiento o su omnisciencia. Grudem habla de su sabiduría. Grudem habla de su veracidad, que está relacionada con el atributo de la fidelidad. Luego hace una tercera
clasificación y él habla de atributos morales. Y entonces nos habla de la bondad de Dios, y en la bondad incluye su misericordia y su gracia. Luego nos habla de su amor, de su santidad, de su justicia o rectitud. Nos habla de su celo y de su ira. Esto en atributos morales. Luego hace una cuarta clasificación o subdivisión y nos habla de los atributos de propósito y nos habla de su voluntad y de su libertad. En este sentido entendemos que Dios es libérrimo, como dice la Confesión de Londres de 1689. Nos habla de su omnipotencia, que en el mismo tiempo podemos incluir su soberanía y su supremacía. Y en último, él nos habla de atributos en resumen o atributos que están relacionados con el resto, y nos habla, por ejemplo, de su perfección, de su hermosura, de su belleza y de su bendición. ¿Por qué los llama atributos de resumen? Porque al mismo tiempo están relacionados con el resto de los atributos. Dios es perfecto en amor, perfecto en santidad, perfecto en su juicio, perfecto en sabiduría, perfecto en conocimiento. Es decir, Dios es perfecto en todos sus atributos. Entonces, cuando realizamos un estudio de lo que el mismo Dios ha querido revelarnos en su palabra, generalmente expresamos estas ideas de manera positiva y sin contraste, pues todo lo imperfecto estaría en oposición a la perfección divina. Eso quiere decir que cuando hablamos del amor de Dios, vamos a hablar del amor en esencia, de lo que es el amor perfecto. Y aunque muchos intentarán ofrecer una respuesta natural a las inquietudes que surgen de analizar estos atributos desde la perspectiva humana, finalmente tenemos que reconocer que el hombre y el entendimiento de Dios están más allá de nuestra existencia, y por eso, como ya lo hemos dicho, incapaces seremos de tener y de entender todo de manera absoluta acerca del ser de Dios. La R.C. Sproul explica, cuando la Biblia declara que Dios es el creador del universo, nos está señalando que Dios mismo no ha sido creado. Existe una diferencia crucial entre el creador y la creación. La creación tiene el sello del creador y es testigo de su gloria. Pero esta creación nunca será digna de adoración, no es suprema. Es imposible que algo se cree a sí mismo. Así que el concepto de la autocreación es una contradicción de las palabras. Es una afirmación carente de sentido. Dice Sproul, le solicito al lector que se detenga y reflexione un poco. Nada puede autocrearse, ni siquiera Dios puede crearse a sí mismo. Para que Dios se creara a sí mismo, debería haber sido antes que él. Ni siquiera Dios puede hacer esto. Todo efecto debe tener una causa. Esto es cierto por definición. Pero Dios no es un efecto. Él no tiene principio y por tanto no tiene ninguna causa precedente. Dios es eterno. Él siempre ha sido. Él tiene dentro de sí mismo el poder de ser. No necesita ninguna ayuda de recursos externos para seguir existiendo. Sigue agregando, Dios no tiene origen, dice Novaciano. Perdón, sigue agregando otro autor. Dios no tiene origen, dice Novaciano, y es precisamente este concepto de carencia de origen el que distingue a aquel que es Dios en
diferencia, en este caso, señores, de su creación. Cuando pensamos en algo que tiene origen, entonces estamos pensando en algo diferente a Dios y en algo que necesariamente tiene que depender de Dios. Dios tiene existencia en sí mismo, mientras que todas las cosas creadas se originaron necesariamente en algún lugar, tienen un punto de partida. Este no es el caso de Dios. Así que, aparte de Dios, no hay ser alguno que haya sido su propia causa. El niño, con su pregunta, dice, ¿de dónde vino Dios? Está reconociendo sin quererlo que es una criatura. El concepto de causa, fuente y origen ya está fijado en su mente. Sabe que cuando todo el niño llega a entender que todo lo que le rodea viene de algún lugar. Ahora, cuando pensamos en el ser de Dios, entendemos que Él no tiene ningún origen. El pequeño filósofo está pensando en un verdadero idioma de criatura si tenemos en cuenta su falta de información fundamental. Cuando un niño piensa de esta manera, está razonando de manera correcta. Se le debe decir entonces que Dios no tiene origen y no lo va a encontrar difícil de captar, pues que esto introduce una categoría con la que no está familiarizado en lo absoluto. Y, y noten que en ese sentido Dios es único, es decir, es el único ser que no tiene origen, que no tiene una procedencia porque es eterno. Hermanos, esta definición que he dado nos habla de la autoexistencia de Dios. Una de las características fundamentales que apuntan al ser de Dios y es que Él es autoexistente. Es decir, que la existencia de Dios no depende de nada ni de nadie, sino de Él mismo. Y al mismo tiempo es eterno. Permítanme dar una segunda característica acerca del ser de Dios, en este caso relacionado de manera breve con su omnipotencia y con su sabiduría. Y estoy apuntando, hermanos, a hacer una revisión de estos principales atributos que nos llevan a nosotros a pensar de Dios más allá de lo que son los conceptos meramente naturales. Porque el punto es que siempre tendemos a pensar de Dios desde nuestras limitaciones humanas, pero la idea es poner nuestra mirada un poco más allá de lo que es algo meramente natural. Creemos entonces que Dios tiene todo el poder del universo. Y porque tiene todo el poder del universo, creemos que Dios tiene toda la autoridad. No podemos dejar de relacionar poder con gobierno y absoluta sabiduría. Por eso cuando decimos que Dios es omnipotente, estamos queriendo decir que Dios puede hacer lo que su santa voluntad determine. Dios no está limitado en ningún sentido. Decir que Dios es omnipotente al mismo tiempo es decir que Dios es soberano. Él puede hacer como Él quiere. El profeta lo explicaba diciendo que Él anuncia lo por venir desde el principio. Y la pregunta es, ¿cómo puede Dios anunciar el porvenir desde el principio? Precisamente porque Él es omnipotente y soberano. Él no está limitado en ninguna de sus acciones. Los únicos límites que Dios tiene son los límites que Él mismo tiene. Como recordara nuestro hermano Kirtler, hay cosas que Dios no puede hacer, pero hay cosas que Dios no puede hacer precisamente porque están relacionadas directamente con su ser.
y que hacerlas es una contradicción de quién es Dios. Por ejemplo, Dios no puede morir. Porque para que Dios pueda morir, entienda, Él tuvo que nacer, pero Dios no nació. Y como no nació, no puede ser, no puede morir. Él es autoexistente, ya lo dijimos. Dios no puede pecar. Dios no puede mentir. ¿Y por qué no pueden hacer, por qué Dios no puede hacer estas cosas? Porque son contrarias a su perfección infinita. Y con esto podemos dar un salto rápido a otra de las perfecciones que se lían íntima y directamente al ser de Dios, y es su inmutabilidad. Dios no cambia. Dice un comentarista, bueno, Berkov, cuando nos referimos al atributo de la inmutabilidad, estamos hablando de aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, sus propósitos y su promesa. Vean esto. Dios no puede ser más bueno hoy de lo que era ayer. Dios no va a tener más conocimiento hoy del que tenía ayer. Dios no va a tener más poder hoy del que tenía ayer. No, Dios no cambia. Y porque Dios no cambia, al mismo tiempo podemos afirmar que Dios es fiel. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Número uno, porque tiene el poder para hacerlo. Número dos, porque Él no está dispuesto a cambiar de parecer. Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. El doctor Martin Lloyd Jones dice, el carácter de Dios nunca cambia, pero su proceder con las personas sí cambia. Lo que estamos afirmando y lo que la Biblia afirma en todas partes es que Dios en su carácter es, en su ser, es eternamente el mismo, pero en su relación con los seres humanos cambia su proceder, dice Lloyd Jones, dependiendo si se arrepienten o no. En otras palabras, cuando empleamos un término como inmutabilidad, debemos tener mucho cuidado de no negar la personalidad de Dios como alguien lo expresó una vez. Y creo muy bien, la inmutabilidad de Dios no es la inmutabilidad de una piedra. Ahora, ¿qué es lo que Lloyd Jones quiere aclarar con este punto? Es que los propósitos de Dios son eternos y los propósitos de Dios son inmutables. Pero en aras de cumplir esos propósitos inmutables y eternos, Dios se relaciona con los hombres no de manera fría y calculada. No es como quien corre un programa de computación en la cual se están cumpliendo todos los procedimientos de manera rígida. La forma en la que los propósitos eternos, inmutables de Dios se cumplen es de una manera orgánica y al mismo tiempo misteriosa y son tan profundamente insondables sus propósitos que nosotros no alcanzamos a comprender. Una de las maneras más concluyentes para este atributo de inmutabilidad lo expuso mi autor preferido en cuanto a los atributos de Dios, y ese señor Arthur Pink. Arthur Pink dice, la inmutabilidad divina como la nube la inmutabilidad divina como la nube que se interpuso entre los israelitas y los egipcios tiene un lado oscuro y otro claro. Asegura la ejecución de sus amenazas y el cumplimiento de sus promesas y destruye la esperanza que los culpables acarician apasionadamente. Es decir, la de que Dios será ablandado para con sus frágiles y descarriadas criaturas y que serán tratados mucho más ligeramente
de lo que parece indicar la afirmación de sus palabras. A esas especulaciones falsas y presuntuosas oponemos la verdad solemne de que Dios es inmutable en veracidad y propósito, infidelidad y justicia. No obstante, es necesario aclarar que la inmutabilidad no implica que exista en Dios un carácter fatalista e inmisericordia, o que no pueda compadecerse de sus criaturas. Por el contrario, su inmutabilidad está en completa coherencia con su bondad, benignidad, justicia, y así como decimos que Dios es inmutable en su bondad, también decimos que Dios es inmutable en sus juicios. Así como decimos que Dios es inmutable en su benignidad, también decimos que Dios es inmutable en su ira. Podemos continuar avanzando en declaraciones acerca del ser de Dios. Y hay algo que quiero resaltar para terminar este pequeño resumen, solo nombrando algunos de los que considero los atributos principales y que probablemente no fueron tan ampliamente desarrollados por el doctor Kirtler. Y este que quiero mencionar ahora tiene que ver con la infinitud de Dios. Y la infinitud de Dios tiene tres aspectos fundamentales. Su absoluta perfección. Dios es infinito en cada una de sus perfecciones. Es decir, que cada atributo de Dios se encuentra libre de cualquier limitación o defecto. Ejemplo, el poder de Dios. El poder de Dios es absoluto, no se agota. Expresándolo de otra manera, sería equivalente a decir que el infinito poder de Dios es, perdón, expresarlo de otra manera sería, es equivalente a decir que el infinito poder de Dios carece de control o es solo una fuerza incontrolable como la de una, lo de una explosión atómica. Cuando decimos que el poder de Dios es absoluto y que es infinito, estamos diciendo, hermanos, que no tiene ninguna limitación, pero aún así está bajo el control de Dios. Ya hemos visto la forma como Dios manifiesta su poder en sus criaturas, no de forma descontrolada, por el contrario, el infinito poder de Dios actúa conforme a su propósito eterno. Los atributos de Dios son perfectos. La infinitud de Dios se ve en su eternidad. Cuando relacionamos la infinitud con el concepto del tiempo, la llamamos eternidad. Y la Biblia expresa esta perfección divina totalmente opuesta a nuestra idea de un Dios temporal. Muchas veces ilustramos a Dios como operando en la eternidad pasada o en la eternidad futura. Pero esas cosas solo son un ejemplo de expresar de manera humana algo que nosotros no entendemos. Pero cuando leemos pasajes como Salmo 92, Isaías 57, 15, segunda de Pedro 3, 8 y otros, comprendemos que Dios se encuentra por encima del tiempo. O diciéndolo de otra manera, aunque Dios interviene en el tiempo, Dios no forma parte del tiempo. Después de su magnífica declaración, así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Eso es la cita de Isaías 57.
Dios añade inmediatamente habito con el quebrantado de espíritu y con el humilde, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nada podía estar más lejos de la enseñanza bíblica, de la idea de que la eternidad de Dios significa que Él está totalmente desconectado de los eventos finitos del tiempo. Sin embargo, esta idea ha persistido desde tiempos antiguos y prevalece en la teología filosófica actual. En tercer lugar, cuando hablamos de la infinitud de Dios, estamos hablando de su inmensidad. El último de estos aspectos que estamos considerando es el que tiene que ver con la inmensidad de Dios. Y esto es una forma de hablar también de la infinitud de Dios cuando toca con el concepto del espacio. Berkos la define como aquella perfección del ser de Dios por medio del cual trasciende todas las limitaciones espaciales y sin embargo está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. Una de las dificultades que tenemos para expresar esta idea es la definición panteísta de Dios, por medio de la cual se cree que Dios se encuentra diluido por todo el espacio y que cada ser u objeto de la naturaleza es Dios. Una segunda consideración que debemos hacer es que las expresiones inmensidad y omnipresencia pueden aplicarse a Dios y emplearse como sinónimo, pero consideremos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La inmensidad señala el hecho de que Dios trasciende todo el espacio sin quedar sujeto a las limitaciones de éste, en tanto que su omnipresencia denota que a pesar de lo anterior, en cada parte del espacio está presente su ser completo. La inmensidad hace énfasis en la trascendencia de Dios, pero la omnipresencia hace énfasis en su inmanencia. Textos como Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, Isaías 66, 1 y Hechos 7, 48 al 49, Salmos 139, 7 al 10 y Jeremías 23, 24, puede que nos ayuden a entender un poco estos conceptos de los que acabamos de hablar. Podemos entonces, hermanos, con esto hacer una pausa y es posible que usted quiera ver una lista completa de los atributos del ser de Dios, pero como ya les dije, no era mi intención revisar cada atributo que se ha mencionado de manera detallada, sino que quise hacer un énfasis particular en aquellos que no fueron nombrados de manera amplia en las exposiciones anteriores. Sin embargo, sí bastante relacionado con una pregunta que nos hacía nuestra hermana Donna Lee, aquí arriba, y él decía que si este Elohim, aunque en su forma que expresa pluralidad, en ninguna manera puede pensarse o referirse a las tres personas de la divinidad, o sí. Edwin Alarcón le dice que en cierto sentido cree que sí, Arcis Sproul lo menciona. Bueno, el punto, Donna Lee, es que el Eli probablemente en el Salmo 22 está usando su forma singular. Ahora, quiero que entiendas esto o que entendamos esto. El término Elohim en literatura extrabíblica hacía referencia a una pluralidad de dioses. Es decir, era un término que en literatura extrabíblica podía traducirse dioses. Sin embargo, cuando el término Elohim se aplica al Dios único y verdadero, nunca se entiende como dioses o nunca se traduce como dioses,
sino que habla de la plenitud de la deidad. Un ejemplo muy particular es el de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. La Biblia dice allí, y tú lo lees, Jehová, nuestro Dios, uno es. Ese es el Shema judío. Dios es uno. Pero si tú vas al texto transliterado del hebreo al español, tú vas a encontrar que la palabra que allí se traduce como Dios es Elohim. Entonces es como si literalmente estuviera diciendo dioses es uno. Ahora, si yo digo dioses es uno, lingüísticamente hablando, habría allí un problema. Pero en ningún sentido se entiende ahí el término Elohim como dioses, sino como Dios es uno. Ahora, en cuanto al concepto de la Trinidad, que es lo que pasamos a discutir en este momento, tenemos que aceptar que estamos ante un misterio que trasciende nuestra capacidad humana. Se ha dicho de la Trinidad que es la doctrina más complicada que tenemos en toda la fe cristiana, pero no es menos veraz y no es menos aceptable. Entonces, cuando Cristo en la cruz del Calvario dice Elí, Elí, lama sabactine, recuérdate que hay cosas que se dicen de Cristo, de su humanidad, que no necesariamente se van a decir de su divinidad. Espero, hermanos, que esto sea claro ahora que veamos la clase de Cristología con el pastor Gary Carter y que tengamos tiempo para revisar algunos detalles. Déjame darte un ejemplo, Don Ali y hermanos, para poner en sus mentes algo. Cuando Cristo en el Getsemaní se sienta a orar y dice, Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué voluntad se está refiriendo? ¿A la voluntad de Dios o a la voluntad de Él? Y cuando se refiere, y si me dices que a la voluntad de Dios, entonces yo te voy a preguntar a cuál voluntad de Dios se está refiriendo. ¿A la voluntad del Padre, a la voluntad del Hijo o a la voluntad del Espíritu Santo? ¿Y qué me van a responder? Ayúdenme y hagamos participativa la clase. Va a ver, filosofemos, pensemos, vayamos más allá de lo que normalmente vamos. Y aquí tengo una respuesta. A la voluntad del Dios Trino, dice el hermano Edwin Alarcón. Dios es uno y tiene la misma voluntad. Bueno, Julio dice que al Padre. Julio, estás en discordancia con Jesús y con Edwin. Porque cuando Cristo ora, dice, él se está refiriendo al Padre y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si nosotros hacemos una interpretación clara del pasaje, entendemos que Cristo se está comunicando con su Padre en oración. Ahora, cuando se refiere a la voluntad, nosotros no podemos pensar en una discrepancia entre la voluntad del Padre, entre la voluntad del Hijo y entre la voluntad del Espíritu Santo. Porque decir eso sería hacer una diseminación de lo que es la esencia de Dios, que es uno. Si hay un ser al que llamamos Dios, entonces tenemos que reconocer y aceptar que Él tiene una voluntad. Una voluntad que es inherente a su naturaleza. Una naturaleza, una voluntad. La pregunta que se hace, ¿dónde habita la voluntad? ¿En la persona o en la naturaleza? Si usted dice que en la persona, tiene que aceptar que Dios tiene tres voluntades, lo cual ninguno de ustedes estaría dispuesto a aceptar. Así que si usted dice que en la naturaleza, estamos hablando de que en la naturaleza divina solamente hay una voluntad. Pero les tengo una noticia, Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Entonces, cuando hablamos de voluntad en el sentido
pleno de cuántas voluntades estaríamos hablando de Cristo. ¿Entienden la dificultad? Cristo tiene que tener una voluntad porque es una persona, dice Jesús. Pero vuelvo y te pregunto, Jesús, cuando hablamos de esta característica de la voluntad, ¿reside en la persona o reside en la naturaleza? Si tú dices que la voluntad reside en la persona, ¿estarías dispuesto a aceptar que en la Trinidad hay tres voluntades porque hay tres personas? Pero si digo que reside en la naturaleza, tengo que aceptar que en la Trinidad hay una sola voluntad porque hay una sola naturaleza. Pero entonces, cuando hablamos de Cristo y su doble naturaleza, estamos hablando de un misterio, porque Cristo hacía cosas como humano, sometiéndose a la voluntad de la deidad. Así que en este sentido, yo soy del particular que solo podemos pensar en la voluntad de la naturaleza humana de Cristo sometiéndose a la voluntad de la deidad. Ahora, esto es complejo. Esto es complejo porque recuérdense que cuando pensamos en el concepto de la doble naturaleza de Cristo, recordamos que decimos que no se mezclan ni se confunden. Cristo es hombre, completamente hombre, y Cristo es completamente Dios. Una cosa no le resta a la otra. Unión hipostática, exactamente, Edwin. Pero eso es tema de cristología. Ahora, lo traigo a colación para que nosotros podamos entender el lenguaje. Cuando Cristo está en la cruz, Donali, y él eleva su oración, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él está parado desde su naturaleza humana y está elevando una oración a su Padre, pero recuérdate que cuando Cristo ora al Padre, indirectamente le está haciendo una relación a la deidad completa. Y esto precisamente son los conflictos que presenta la doctrina de la Trinidad, pero que al intentar solucionar estos conflictos se han caído en graves posiciones heréticas como lo que es el modalismo. Interviene nuestro hermano Reinaldo, dice, sin embargo, las expresiones de su voluntad humana explican por qué expresó cosas como el día y la hora. Nadie lo sabe, sino solamente el Padre. Exacto, hermano. Vamos a dejar los asuntos de la doble naturaleza de Cristo para el curso de Cristología. Sí, vamos a aprovechar el tiempo para invertir ahora en el entendimiento de la doctrina de la Trinidad. Gary Carter se encargará de eso, ¿verdad? Espero que el pastor Gary Carter nos ilustre en estos aspectos que son bastante trascendentes, pero que al mismo tiempo han generado grandes debates en la historia del cristianismo. Pero una de las ideas, hermanos, que nosotros tenemos como estudiantes de teología es precisamente una de las cosas que tenemos como estudiantes de teología es que debemos, hermanos, ampliar nuestra mente a las cosas que sencillamente asumimos de manera mecánica, porque hay cosas que nosotros aceptamos sin razonarlas o sin profundizar en ellas. Entonces, cuando llegamos a asuntos como este, nosotros entonces debemos emplear todas nuestras capacidades cognitivas para al final encontrarnos que estamos limitados, a encontrarnos al final de que nuestra mente humana es capaz de discernir
todos los aspectos y todos los detalles de cosas como esta. Sin embargo, en lo que aplicamos nuestra mente a estas cosas, estamos aplicando nuestra mente, como les decía anteriormente, a lo que es verdaderamente importante, a lo que es la verdadera sabiduría, y descansamos entonces en el que el Señor nos ilumine y nos dé entendimiento acerca de puntos como este. Tenemos que decir que los seres humanos, perdón, tenemos que decir que sí, los seres humanos somos únicos, pero cuando decimos que los seres humanos somos únicos, también es interesante que esta declaración no es del todo cierta, porque aunque cada uno de nosotros es particular, al mismo tiempo es semejante a otros seres humanos. La mayoría pensamos, sentimos, actuamos de acuerdo a leyes determinadas por nuestra propia conducta. Y lo cierto es que somos millones de millones, por eso, en un sentido, no somos únicos, aunque sí somos particulares. Ahora bien, Dios es un ser trino. Eso es bastante difícil de explicar. Pues lo cierto es que cuando hacemos esa declaración basados en la doctrina que enseña las escrituras, nos estamos refiriendo en efecto a un ser único. Dios es trino, pero es un ser único. Pero si bien puso su semejanza en nosotros, el hecho es de que Dios es solo Dios. Por eso no hay ninguna analogía, no hay ningún ejemplo, no hay ninguna explicación humana que pueda definir la realidad de Dios en tres personas. Cualquier esfuerzo por ilustrar de manera humana la Trinidad resulta en un problema. El ejemplo del agua, del huevo y de la luz llevan a una comprensión más bien equivocada de lo que es la Trinidad. Es un tema tan crucial y tan definitivo para el cristianismo ortodoxo, el tema de la Trinidad, y al mismo tiempo, hermanos, debemos reconocer que tenemos que abordarlo con mucha humildad, porque por más que quiera dar explicaciones concisas, siempre vamos a tener cierto tipo de limitación. Ahora, es unánime el concepto de los eruditos y los estudiosos en general de la escritura, que esta doctrina es la más difícil de todas las que se nos presentan. Pero al mismo tiempo se tiene que reconocer que todas aquellas personas que no aceptan la doctrina de la Trinidad no pueden ser reconocidas como creyentes, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios Padre, también las escrituras nos brindan grandes cantidades de ejemplos. Cuando vemos la deidad de Cristo y su doble naturaleza, tenemos claridad en las escrituras. Cuando vemos las operaciones del Espíritu Santo, la Biblia nos da bastantes detalles que nos permiten comprender. Pero cuando abordamos el tema de que Dios es esencialmente uno, que subsiste en tres personas diferentes, en perfecta unidad y armonía, es un punto tan complicado que ni aún con todas las evidencias que tenemos en la escritura llegamos a tener una completa claridad acerca del mismo. Nos hayamos enfrentados a esta y no hay forma, como es algo único y sin precedente, no hay ningún ejemplo porque no hay ningún ser trino en todo el universo. Dios en este sentido es único. Cuando pensamos entonces en el origen de la doctrina de la Trinidad, tenemos que estar de acuerdo en que la Biblia enseña con suficiente realidad que Dios es un ser trino. Quienes atacan la doctrina siempre intentarán demostrar que todo, desde una perspectiva histórica,
que la enseñanza de la Trinidad es un invento de los creyentes que vivieron en épocas posteriores al Concilio de Nicea, pero que en ningún momento era la creencia de los primeros cristianos. Sin embargo, alguien explica, Franklin, la mayoría de los que profesan ser cristianos creen en la doctrina de la Trinidad y la mayoría de las denominaciones insisten que si uno no cree en la Trinidad, él o ella no puede obtener salvación. Pero aquellos que exigen tal creencia en la Trinidad no conocen que eso es una doctrina de filosofía, religión y no es cristiana ni bíblica. La verdad es que esta creencia viene directamente de la caldera del paganismo. Sin embargo, Franklin parece ignorar que jamás ha sido posible para la filosofía formular una enseñanza similar a la de la Trinidad. Es más, para la totalidad de los filósofos de la religión, esta verdad se convirtió en la piedra en el zapato que no les permite aceptar como coherente la revelación bíblica. La verdad es que los filósofos en el ejercicio de su filosofía están incapacitados de formular lo que ha sido la doctrina de la Trinidad. Las religiones orientales, como el brahmanismo y el hinduismo, parecen tener una triada, pero esa triada del hinduismo no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la doctrina de la Trinidad. De hecho, es sustancialmente diferente. Sobre la posibilidad de que esta doctrina sea un invento filosófico religioso, comenta el doctor Charles Hodge, la doctrina de la Trinidad es peculiar a la religión bíblica. Las triadas del mundo antiguo son nada más que una declaración filosófica. Son una teoría panteísta que se encuentra presente en todas las religiones de la antigüedad. Ahora, el estudio de Hodge no se resigna, no se limita a simplemente enunciar la idea, sino que nos muestra algunos ejemplos tomados de las religiones paganas que a las claras nos alcanzan a la perfección de la revelación bíblica en cuanto a lo que es la doctrina de la Trinidad. Dice Hodge, para los hindúes, el simple ser no desarrollado primordial recibe el nombre de Brahman. Este ser desarrollándose en el mundo real es Vishnu, como volviendo de la misma del ser consciente es Shiva. Entonces ahí tiene la trinidad de los hindúes, Brahman, Vishnu y Shiva. El budismo, en el budismo, entonces hallamos esencialmente, dice Hodge, las mismas ideas de forma dualista. El budismo establece una mayor distinción entre Dios o el principio espiritual de todas las cosas y la naturaleza. El alma del hombre es una parte o forma esencial de su esencia espiritual, cuyo destino es que pueda ser librado de la naturaleza y perderse en el infinito desconocido. Hermanos, esa misma idea, dice Hodge, también la encontramos en el platonismo y se encuentran algunas declaraciones parecidas, pero en realidad no puede encontrarse una analogía, una conexión con la doctrina bíblica de la Trinidad. Una idea común de algunos maestros es que no puede ser posible entender nada si no existe un ejemplo análogo que facilite la comprensión de las cosas. Sin embargo, no todo es posible explicarlo mediante el uso de una analogía. Por ejemplo, cuando nosotros intentamos explicarle a nuestros hijos el concepto de lo bueno y lo malo, muchas veces nos encontramos frente a la imposibilidad de presentar esa noción con ejemplos que ellos puedan entender. Exactamente, hermanos, es el caso de la Trinidad. No hay un ejemplo análogo dentro de los dominios
de lo que ha sido creado que nos permitan explicar tal doctrina. Sin embargo, aunque es un misterio, nosotros entendemos que es algo que está plenamente declarado en las Escrituras. El origen entonces de la doctrina de la Trinidad no es otro que la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. Y luego de eso tenemos a muchos representantes a lo largo de la historia de la iglesia que afirmaron con contundencia esta doctrina. Por ejemplo, Policarpo, obispo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, dice: Señor Dios omnipotente, Padre de tu amado y bendecido siervo Jesucristo, yo te bendigo porque tuviste por digno de esta hora a fin de tomarme. En la incorrupción del Espíritu Santo, tú, el infalible y Dios y verdadero Dios, por lo tanto yo te alabo por mediación del eterno y celeste sumo sacerdote Jesucristo, tu siervo amado, por el cual sea la gloria a ti con el Espíritu ahora y en los siglos. ¿Cuál es la explicación que intentan dar algunos con el huevo y el agua? Bueno, te comento la del agua y sigo. Algunos dicen que Dios es como el agua, que el agua tiene tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Pero aún siendo líquido, sólido y gaseoso, sigue siendo agua. Ahora, el problema con esta forma de expresar la Trinidad es que eso es modalismo. Es decir, que Dios se manifiesta en modos. A veces está en modo del Padre, a veces está en modo Hijo y a veces está en modo Espíritu Santo. Es decir, que aunque es el mismo Dios, se manifiesta de manera diferente o se representa o se relaciona con el hombre en forma diferente. Pero esto no es lo que afirma la Trinidad, porque el Padre no es el Hijo no es el Padre, ni ambos son el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero un solo Dios. Sigamos viendo las afirmaciones históricas. Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, dice: en su camino al martirio escribió varias cartas en defensa de la fe cristiana. Soy piedras del templo del Padre, preparadas para la construcción de Dios Padre, levantadas a las alturas por la palanca de Jesucristo, que es la cruz, haciendo veces de cuerda el Espíritu Santo. La verdad es que nuestro Dios, Jesús, el ungido, fue llevado por María en su seno conforme a la dispensación de Dios el Padre, del linaje desierto de David, por obra, empero, del Espíritu Santo. Justino Mártir fue maestro, apologista y mártir, discípulo de Policarpo. A él, Dios verdaderísimo, y al Hijo, que él vino y nos enseñó todo, y al Espíritu profético le damos culto y adoramos, honrándolo con razón y verdad. Entonces, toman el agua del baño en el nombre de Dios Padre soberano del universo y de nuestro Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo. Y así como estas, hermanos, podemos ver declaraciones de estos hombres a lo largo de toda la historia que reconocieron sin problema la doctrina de la Trinidad. Así que dijo alguien: más aún, nada en la Trinidad puede ser llamado menor o menor, ya que la fuente de la divinidad sola contiene todas las cosas por su palabra y la razón, y por el espíritu de su boca santifica todas las cosas dignas de ser santificadas. Habiendo hecho estas declaraciones concernientes a la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces, dice un comentarista, retornemos al orden de la discusión. Dios el Padre otorga ante todo la existencia y la participación en Cristo
y considerado en su ser es la palabra de la razón, lo torna seres racionales. Es la gracia del Espíritu Santo presente por todos, lo cual aquellos seres que no son santos por esencia pueden ser tornados santos por participar de ellos. Hermanos, todas estas declaraciones relacionadas con la Trinidad no solamente pueden ser contrarias y pueden parecer incomprensibles. De esta forma, y siendo atacados por Arrio en el concilio de Nicea, se declaró lo siguiente: ¿cómo expresar la comprensión cristiana de Dios usando el lenguaje filosófico corriente? Este tema se había vuelto importante debido a las diversas visiones heréticas de Jesús que se habían introducido en la iglesia a fines del segundo siglo y principios del tercero. El uso del lenguaje filosófico para describir realidades teológicas ha sido habitual a lo largo de la iglesia en un intento por describir con precisión lo que Dios ha revelado. Las declaraciones del concilio de Nicea entonces avalaron que Cristo era Dios verdadero. Si bien el Padre y el Hijo diferían en sus papeles, ellos y el Espíritu Santo eran verdaderamente Dios. De tal forma que quedó formulada la doctrina de la Trinidad, que dentro de la naturaleza del único verdadero Dios existen tres personas separadas y distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son coiguales en naturaleza y coeternas. Sin embargo, una de las mejores explicaciones de esta la hallamos en la Confesión de Westminster, la cual plantea la doctrina de la siguiente manera: en la unidad de la divinidad hay tres personas, de una misma sustancia, poder, eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado, no procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Y a todo esto podemos entonces comenzar a agregar algunos fundamentos bíblicos. Ahora, cuando volvemos a la discusión de Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, entonces encontramos que Elohim dijo: hagamos en plural al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es precisamente esa declaración que encontramos ahí en Génesis, las que algunos atañen, yo creo que con mucho peso, acerca de la presencia de esa declaración trinitaria. Algunos ven en esta declaración del Génesis en plural una presencia de lo que es el concepto trinitario: el Dios uno, el Dios único, el verdadero, hablándose a sí mismo en un sentido plural en cuanto a la creación del hombre. Eso es a lo que nuestro hermano Edwin Alarcón hacía referencia en cuanto a la explicación que da el doctor R.C. Sproul con respecto a la Trinidad, a la presencia de la Trinidad en estas declaraciones primarias de Génesis capítulo 1. Entonces, ante la abrumadora evidencia de la pluralidad de las personas en el Antiguo Testamento, algunos rabinos intentaron acabar esas evidencias, porque recuerden, hermanos, que para los judíos el concepto de Trinidad es totalmente inconcebible.
un actor judío muy conocido por los eruditos, pero desconocido por la mayoría de nosotros, llamado Zohar, realizó la siguiente declaración basada en el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh es uno. ¿Por qué hay necesidad de mencionar el nombre de Dios en este versículo? El primer Jehová es el Padre de arriba. El segundo es la descendencia de Yese, el Mesías que vendría de la familia de Yese pasando por David. Y el tercero, el camino que está debajo, es decir, el Espíritu Santo que nos muestra el camino. Y estos tres son uno. Difícilmente un autor trinitario lo hubiera podido expresar de una mejor forma. Ahora, la evidencia en el Nuevo Testamento es abrumadora en cuanto a que se nos presenta al Padre como igual al Hijo y como igual al Espíritu Santo. No hay ninguna consideración que nos lleve a limitarnos en el reconocimiento de la total divinidad del Padre, de la total divinidad del Hijo y de la totalidad divinidad del Espíritu Santo. Yo creo que por último debemos considerar el punto de que en relación con la soteriología se considera la salvación del hombre como la salvación de un Dios trino. Y yo creo que es una de las declaración o uno de los aspectos más poderosos de esta verdad es que la salvación, la cruz es la obra de un Dios divino. Dios planeó la salvación, el Hijo ejecuta la salvación y el Espíritu Santo aplica la salvación. Dice las Escrituras, el designio de la obra redentora, pero encontramos en las Escrituras la verdad de que la obra redentora fue una obra planificada por el Padre para que fuera cumplida por el Hijo y aplicada por el Espíritu Santo. Salmos 2, capítulo 7 al 9, Salmo 40, versículo de 6 al 9, Isaías 53, versículo 10, Mateo capítulo 12, versículo 32, Efesios capítulo 1, versículo 33. Vemos allí que el Hijo es el autor eterno de esta salvación, pero que al mismo tiempo está obedeciendo la voluntad de su Padre y siendo sostenido precisamente por la obra del Espíritu Santo. Esto quiere decir, hermanos, que no hay ningún tipo de dudas a la luz de la evidencia escritural que podemos profundizar si estudiamos el Nuevo y el Antiguo Testamento, la Biblia como un todo, que no encontramos ninguna evidencia que la doctrina de la Trinidad pueda contradecirse de alguna forma. Sin embargo, como dijimos al principio, no estamos diciendo que esto sea algo fácil de comprender. Estamos ante un misterio que trasciende por encima de nuestras capacidades humanas y que es una verdad y una doctrina que en última nosotros aceptamos por la fe. La Biblia lo declara y nosotros lo aceptamos, lo creemos y descansamos en la obra iluminadora del Espíritu Santo. Como les dije, la doctrina de la Trinidad ha sido contrariada, aunque en muchas formas yo creo que las dos más peligrosas son la del modalismo, que nos habla de diferentes manifestaciones. Es decir, Dios se manifiesta a veces como hijo, a veces se manifiesta como padre y a veces se manifiesta como el Espíritu Santo. Entonces algunos dicen que en el Antiguo Testamento Dios intervino como padre
como Dios el Padre, y que en el Nuevo Testamento Dios ahora intervino como el Hijo, pero ahora en el, en la, en la etapa de la iglesia Dios interviene como el Espíritu Santo. Ahora, hay una escena en las Escrituras que nos permite eh, acabar con cualquiera de esas ideas modalistas. Y es la escena en la cual nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Ahí está nuestro Señor Jesucristo bajando a las aguas. Y tenemos la manifestación del Espíritu Santo en forma de paloma y tenemos la voz del Padre hablando, este mi Hijo amado en quien tenemos complacencia. Tenemos allí a las tres personas de la Trinidad claramente manifiestas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Personas evidentemente sin que eso pueda negarse de ninguna forma. El otro peligro actual o otra de las corrientes heréticas actuales es lo que se conoce como el unitarismo. Es decir, que hay un solo Dios y que este Dios es Jesús, en quien reposa la deidad y en el que al mismo tiempo están presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se conoce como el unitarismo. Este es un tema amplio de estudio que de hecho ocupó el tiempo de los concilios en los primeros 3 o 4 concilios de la iglesia cristiana. Alguien concluye que el concilio de Calcedonia es definitivo y un famoso teólogo dijo que si te quieres apartar de los linderos de Calcedonia, debes elegir cuál herejía vas a creer. Es decir, que fuera de lo que se declaró en Calcedonia, cualquier cosa que aceptes va a ser plenamente herética. Al punto tal, hermanos, que es tan clara la doctrina de la Trinidad y tan importante para la fe cristiana que cualquiera que dude de la doctrina de la Trinidad o cualquiera que se niegue a aceptar la doctrina de la Trinidad no puede ser considerado creyente. Así de vital ha sido esta doctrina para los cristianos ortodoxos a lo largo de la historia. Espero haber ocupado el tiempo de la mejor forma. Con esto, hermanos, tenemos que dar por concluida nuestra presentación del día de hoy y por tanto, hermanos, lo que